El disparo cortó el aire como un grito salvaje, desgarrando la quietud del amanecer en el desierto. Un cuerpo cayó al suelo. La tierra se tiñó de rojo, y en medio de la tragedia, un grito de niño se alzó como un eco lejano. El sol aún no salía, pero el calor ya comenzaba a apretar la piel, y el viento, seco y abrasante, parecía querer tragarse todo. Miguel miró la sangre en sus manos, la misma sangre que había jurado derramar en nombre de la venganza. Tonto pispato de esos pas con esta empanazo de la venganza. Sentía el peso del tiempo sobre su pecho. Cada respiro le costaba más que el anterior, pero no podía caer, no podía rendirse. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la promesa de justicia, pero también por el miedo a lo que aún no sabía si podría hacer. Los ecos de su pasado, de su dolor, lo perseguían en cada paso. Miguel había sufrido mucho, y lo que le aguardaba en este desierto no era solo otro disparo. Era el final de una historia que parecía no tener solución. ¿Sería ese disparo el último que escucharía, o apenas el comienzo de su perdición? El polvo cubría cada rincón del pueblo. Miguel caminaba lentamente por las calles vacías, cada paso resonando con la soledad de un mundo sin esperanza. La gente lo observaba desde las sombras, pero nadie se atrevía a hablar. El viento soplaba fuerte, llevándose consigo las palabras no dichas. Miguel sentía la carga de cada mirada, el juicio que recaía sobre él. Había regresado, pero no para encontrar paz. El eco de los disparos lo seguía, y las heridas del pasado estaban demasiado frescas para ignorarlas. ¿Qué lo había traído de vuelta? La venganza era un veneno, y Miguel lo conocía bien. Las promesas rotas lo perseguían, y el polvo del desierto no podía ocultar las cicatrices que cargaba. ¿Sería este su último paso o el principio de algo mucho más oscuro? Miguel se detuvo frente a la vieja cantina. El lugar, una vez lleno de risas y promesas, ahora estaba en silencio. El polvo se acumulaba en las ventanas rotas, y las sombras se estiraban como garras en las paredes. Miguel sabía que dentro lo esperaba más que un trago. A lo lejos, la figura de Ramón, el antiguo amigo y ahora enemigo, lo observaba desde la esquina. La traición siempre se esconde tras una sonrisa, y Miguel lo sabía mejor que nadie. Un sudor frío recorrió su frente mientras las palabras que había guardado durante años amenazaban con salir. ¿Se atrevería a entrar y enfrentar lo inevitable? El miedo era algo que había aprendido a ignorar, pero esa mirada de Ramón lo atravesaba como un cuchillo. Dentro, el aire era pesado, mezclado con el olor a tabaco y sudor. Miguel cruzó la puerta lentamente, sus botas resonando en el suelo de madera vieja. En una esquina, Ramón, 40, male, short black hair, darker skin, mustached, levantó la mirada, sus ojos fríos y calculadores. No era la primera vez que se enfrentaban, pero el tiempo había transformado su amistad en una farsa panto. Miguel podía sentir la tensión en el aire. Cada palabra que no se decía era más fuerte que las que se pronunciaban. Las manos de Miguel temblaban levemente, pero su voluntad era más fuerte. Ramón era su pasado, pero también su futuro. La guerra no había terminado, solo había cambiado de cara. ¿Sería este el momento de sellar su destino o de dejar ir el odio que tanto lo consumía? La tensión era palpable. Miguel y Ramón se miraban fijamente, cada uno reconociendo en el otro las cicatrices del tiempo. Miguel no podía dejar de pensar en el pasado. Las promesas rotas, las batallas libradas y sobre todo la traición. Ramón nunca había sido un amigo verdadero, y ahora se había convertido en el hombre que Miguel debía derrotar. Pero dentro de él, algo más gritaba.
¿Era esto lo que realmente quería? El odio lo impulsaba, pero la redención lo llamaba. Las puertas de la cantina se cerraron de golpe y el viento se desvaneció. Miguel sabía que la batalla no solo sería física, sino también del alma. El sol aún no estaba en su pleno apogeo, pero Miguel ya sentía el peso del calor sobre su espalda. La ciudad había comenzado a moverse, pero Ramón aún no se había mostrado. Miguel caminaba por las calles solitarias, escuchando el crujir de sus pasos sobre las tablas de madera, la tensión llenando cada rincón de la plaza desierta. Había algo en el aire, una sensación de peligro inminente. Un ruido lo hizo girar rápidamente, pero solo encontró el viento levantando polvo a su paso. Las sombras parecían moverse con él, como si el pueblo estuviera vivo, observando. Cada paso lo acercaba a la verdad, pero también lo alejaba de lo que quedaba de su humanidad. Sabía que debía huir, pero también que enfrentar a Ramón era inevitable. Un golpe de la puerta lo hizo saltar. El sonido le llegó como un disparo, y cuando giró, Ramón apareció en la esquina. ¿Era una trampa o una oportunidad? Miguel se detuvo frente a una pequeña tienda abandonada buscando refugio. Dentro la luz era tenue y las estanterías estaban vacías. Miguel exhaló con fuerza, su respiración agitada. El calor lo envolvía, pero la humedad del aire dentro de la tienda lo calmaba ligeramente. No podía dejar de mirar la puerta, como si estuviera esperando que Ramón apareciera en cualquier momento. Ramón, o más bien, lo que quedaba de él, siempre se mantenía 2 pasos adelante, como si supiera lo que iba a hacer antes de que él mismo lo decidiera. No había confianza entre ellos, solo miedo y venganza. En el fondo, Miguel se dio cuenta de algo que lo aterraba. Tal vez lo que temía no era la confrontación, sino lo que se perdería si ganaba. El ruido de un caballo a lo lejos lo hizo sobresaltarse, y al girar, vio las sombras al acecho. Un destello de metal lo hizo reaccionar. ¿Estaba siendo cazado o guiado hacia su destino? La figura de Ramón apareció de nuevo, esta vez en la entrada de la tienda, su rostro medio iluminado por el sol que comenzaba a ascender. Miguel lo observó fijamente, reconociendo la amenaza en sus ojos. Ramón, 40, male, short black hair, darker skin, mustached. No había cambiado mucho desde sus primeros días juntos, pero ahora su presencia parecía aún más peligrosa. Con una sonrisa torcida, Ramón dijo: «Sabías que no podías huir». La voz de Ramón era un eco de lo que alguna vez fue confianza, pero ahora estaba llena de veneno. Miguel sentía la presión del peso de las palabras de Ramón sobre sus hombros. Sabía que no podía continuar así, pero cada vez que pensaba en huir, algo dentro de él se retorcía, como si el desierto mismo lo estuviera condenando. Ramón estaba tomando control, y aunque Miguel intentó mostrarse fuerte, la verdad era otra. No estaba preparado para lo que vendría. Era ya demasiado tarde para elegir su destino. La puerta de la tienda se cerró con un golpe sordo y la habitación se llenó de silencio. Miguel y Ramón se miraban, como 2 piezas de un rompecabezas roto, sabiendo que no había salida fácil. Miguel se giró hacia el rincón oscuro donde Elena, 30, female, light brown hair, green eyes, worn dress, había estado observando en silencio. Ella era la única que conocía las profundidades de su alma, pero incluso ella temía lo que Miguel estaba a punto de hacer. «No puedes seguir huyendo, Miguel», dijo Elena, su voz suave pero firme. «Lo sabes». La verdad era que Miguel había estado corriendo toda su vida, y quizás, solo quizás, su única oportunidad de redención estaba frente a él. Elena sabía lo que Miguel estaba a punto de elegir, pero no podía decirlo en voz alta.
Las palabras quedaban atrapadas en el aire, como si el desierto mismo las hubiera reclamado. «Hazlo», le dijo Elena, «pero prepárate para lo que vendrá». Miguel miró a Elena por un momento largo, buscando una respuesta, buscando una salida. Pero todo lo que encontró fue más oscuridad. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Miguel mientras salía de la tienda hacia el sol abrasante. El aire era pesado, como si el mismo desierto lo estuviera observando. Miguel sabía lo que debía hacer, pero el miedo a lo desconocido lo perseguía. Cada paso era una lucha entre lo que quería hacer y lo que sabía que debía hacer. Ramón ya estaba un paso adelante, y eso lo enfurecía. Pero no había vuelta atrás. Miguel apretó los dientes y levantó la cabeza. La decisión ya estaba tomada. El futuro de todos estaba en juego, y no iba a dejar que la traición de Ramón lo destrozara. A lo lejos, el sonido de un caballo lo hizo mirar hacia el horizonte. El polvo se levantaba como una señal de lo que venía. Miguel estaba listo para enfrentarlo, aunque eso significara perderse a sí mismo en el proceso. El viento lo azotó con más fuerza, empujándolo hacia adelante. Esta era la única dirección posible, hacia el futuro, hacia la confrontación. El sol se filtraba a través de las cortinas rotas, bañando la habitación en una luz dorada que no lograba aliviar la tensión que pesaba sobre Miguel Puntao. Había llegado a la casa de Elena, buscando un momento de calma, pero algo en el aire le decía que no todo estaba bien. Elena, 30, female, light brown hair, green eyes, worn dress. Había sido su refugio, la única que realmente lo conocía. O eso pensaba. Pero en el fondo, una sensación de inquietud lo mantenía alerta. Cada vez que sus miradas se cruzaban, había algo diferente. Una frialdad que antes no estaba allí. Miguel no podía evitar preguntarse si todo lo que había sentido por ella era real, o si simplemente había sido otra mentira tejida por el destino. Elena se acercó lentamente y con una sonrisa que no llegó a sus ojos, dijo: «Lo que estás buscando no está aquí, Miguel». Fue un golpe que lo hizo dudar. ¿Acaso ella sabía más de lo que le había contado? Miguel dio un paso atrás, el miedo comenzando a invadir su mente. Algo no estaba bien, y lo sentía en sus huesos. Elena lo observó por un momento largo, como si estuviera esperando que Miguel entendiera algo que aún no estaba claro. «A veces, las cosas no son lo que parecen», dijo, su voz suave, pero cargada de significado. Miguel no podía comprender del todo lo que estaba pasando. Había una calma en Elena que lo desconcertaba, como si ella estuviera jugando un juego del que él no conocía las reglas. Pero a pesar de las dudas que se acumulaban en su mente, había algo en su mirada que lo mantenía cerca, como si todavía hubiera algo que necesitara decir. «¿Sabes que nunca quise que las cosas fueran así?», continuó Elena, pero su tono era evasivo, y en el fondo, Miguel sentía que no podía confiar en ella. Algo en su voz, en sus gestos, le decía que las palabras no coincidían con la verdad. Pero al mismo tiempo, el deseo de creerle lo mantenía atrapado en una red de emociones contradictorias. ¿Estaba siendo manipulado o simplemente no quería ver la verdad? De repente, la puerta se abrió con un golpe, y Ramón, 40, male, short black hair, darker skin, mustached, apareció en el umbral, su mirada fría como el metal. Miguel no se sorprendió, pero el peso de su presencia era insoportable. «¿Creías que podrías esconderte?», dijo Ramón, su tono venenoso, lleno de desprecio. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo había sido una trampa, una mentira cuidadosamente tejida.
Elena no estaba allí para salvarlo, sino para llevarlo directamente a Ramón. La traición que sentía era más profunda que cualquier herida física. El tiempo que había pasado buscando respuestas no había sido más que un engaño. Ramón sonrió, un gesto cruel que hizo que Miguel se sintiera más pequeño que nunca. «Te lo dije, Miguel, no hay escape», dijo Ramón, sus palabras como un susurro que golpeó con fuerza. ¿Cómo pudo haberse dejado llevar por las falsas promesas? Ramón estaba a punto de destruir todo lo que Miguel había construido, y Miguel lo sabía. El odio lo consumía, pero la traición lo dejaba sin aliento. La traición fue tan rápida como dolorosa. Miguel no pudo reaccionar antes de que Ramón lo empujara contra la pared. El golpe lo dejó sin aliento, y las palabras de Ramón se escucharon como un eco vacío. «Te advertí que no confiara en nadie». La mirada de Miguel se oscureció mientras el dolor lo envolvía, y las palabras de las palabras de Ramón lo perforaban. Las promesas de venganza se desmoronaron frente a él. El hombre en el que había confiado, el que había considerado su amigo, estaba ahora en su contra, con un arma en la mano. Miguel no pudo creer lo que estaba pasando. El sonido del cañón contra su pecho le hizo dar un respiro tembloroso. «Esto es el fin», murmuró Ramón, y en ese instante Miguel comprendió que su vida ya no era suya. Ramón había ganado, y todo lo que quedaba era la oscuridad. El silencio que siguió al disparo fue ensordecedor. Miguel cayó al suelo, sus manos temblorosas tocando la sangre que comenzaba a salir de su herida. El dolor lo atravesó como un rayo, pero lo que realmente lo desgarró fue la realización de que todo lo que había creído, toda su lucha, había sido en vano. Ramón había ganado, y Elena, la mujer en la que había confiado, solo había sido parte de su plan. Miguel se quedó allí, respirando con dificultad, sin saber qué hacer. El mundo que conocía se estaba desmoronando a su alrededor y no había vuelta atrás. La traición lo había dejado marcado, pero algo dentro de él se encendió. No iba a caer sin luchar. Con la visión borrosa, se levantó lentamente, jurando que Ramón pagaría por lo que había hecho. La única pregunta que le quedaba era ¿cómo lo iba a hacer? El sol ya comenzaba a caer, y el desierto parecía más inmenso que nunca. Miguel se encontraba en el borde del campamento, mirando las sombras que se alargaban con cada paso del día. Todo lo que había creído se había desmoronado, y la traición seguía pesando sobre su alma. Ramón y Elena ya no eran solo enemigos, sino símbolos de una verdad que Miguel no quería aceptar. La mentira lo había arrastrado hasta este punto, pero el dolor lo mantenía alerta, buscando respuestas que no quería escuchar. Cada respiración que tomaba era más pesada que la anterior, como si el aire mismo lo estuviera oprimiendo. Miguel sabía que tenía que tomar una decisión, pero algo en su interior le decía que aún no estaba listo. La traición de Elena lo había dejado roto, pero no podía permitir que su dolor lo definiera. Algo no estaba bien, y había un pequeño susurro en su mente, algo que comenzaba a encajar. Tal vez la verdad no era solo lo que Ramón y Elena le habían mostrado. Tal vez había algo aún más grande esperándole. La noche caía rápidamente, y las estrellas comenzaron a brillar como testigos de lo que había sucedido. Miguel se encontraba junto a una fogata, el calor del fuego dándole una falsa sensación de consuelo. Recordó los días pasados con Elena, su rostro joven y lleno de esperanza, las promesas que se hicieron. El fuego crujió y le trajo la memoria del primer día que la conoció, su risa suave, su mirada llena de confianza.
Miguel nunca imaginó que todo había sido una farsa desde el principio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente, pero con cada recuerdo, el dolor se intensificaba. Ramón había estado ahí todo el tiempo, moviendo las piezas a su favor. Miguel no quería creerlo, pero ahora veía cómo Elena había sido solo una marioneta en un juego mucho más grande. La verdad no era solo la traición de Elena, sino el hecho de que Miguel había sido parte de algo aún más oscuro. Lo que le habían mostrado no era la historia completa. Miguel comenzó a entender que, quizás, siempre había sido una pieza en este juego, y no el jugador. Esa misma noche, Ramón, 40, Male, short black hair, darker skin, mustached, apareció nuevamente en la oscuridad. Miguel lo vio acercarse, su figura recortada contra la tenue luz del fuego. «Lo sabías todo, ¿verdad?», dijo Ramón, su voz baja y casi burlona. Miguel lo miró fijamente, una mezcla de rabia y dolor en su mirada. Ramón no era solo el enemigo, era la representación de todo lo que Miguel había intentado ignorar. «Tú nunca fuiste el verdadero objetivo», continuó Ramón. «Todo esto fue solo un medio para llegar a ti». El veneno en las palabras de Ramón lo desgarró, pero también lo despertó. Miguel comenzó a ver la magnitud de su engaño. Ramón no solo lo había manipulado, había usado sus propias emociones y deseos contra él. «Es hora de aceptar la verdad, Miguel», dijo Ramón. «Tú y yo siempre estuvimos destinados a este momento». Miguel sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Había sido un peón desde el principio? Ramón miró a Miguel con una calma fría, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de su boca. «Todo esto no es más que una cuestión de supervivencia», dijo, sus palabras tan suaves y calculadoras como siempre. «La vida no tiene lealtades, solo intereses». Miguel no podía creer lo que escuchaba. Ramón no estaba buscando poder ni venganza. Lo que quería era destruir todo lo que Miguel había construido. Su fe en las personas, su fe en el mundo. «Tú y yo somos iguales, Miguel», continuó Ramón, «solo que tú sigues aferrado a un pasado que ya no existe. Te lo dije antes, la gente no cambia, solo se adapta». La verdad golpeó a Miguel como un puño. Todo lo que había creído, todo lo que había intentado proteger, era falso. Ramón había sido el espejo de lo que Miguel podría haber llegado a ser si no hubiera tomado decisiones diferentes. La línea entre bien y mal ya no era tan clara, y Miguel empezó a cuestionar si alguna vez lo fue. El viento del desierto ya no se sentía como antes. Miguel estaba en pie, mirando al horizonte, y por primera vez entendió la magnitud de todo lo que había vivido. La verdad ya no lo rompía, ahora lo fortalecía. «Así que esto siempre fue lo que estuvo detrás de todo», murmuró, su voz rasposa, como si el peso de las palabras fuera más de lo que podía soportar. «La traición, las mentiras, solo piezas en un juego mucho más grande». Miguel se giró hacia el campamento. El futuro ya no era incierto. Ramón y Elena ya no eran amenazas, eran recuerdos. Miguel había cambiado y ahora veía el mundo con nuevos ojos. La pregunta ya no era si podía sobrevivir, sino qué haría con lo que quedaba de él. «Esto no se acaba aquí», dijo en voz baja, como un juramento, sabiendo que la confrontación final se estaba acercando. El aire estaba denso, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Miguel estaba en pie, sus manos temblorosas por la tensión acumulada. La noche había caído, pero la luz de la luna apenas iluminaba el terreno árido que se extendía frente a él. Cada paso de Ramón, 40, Male, short black hair, darker skin, mustached, resonaba en sus oídos, y el sonido de las espuelas en el suelo retumbaba como un presagio de lo que vendría. Miguel sabía que esta era la confrontación final,
Las palabras ya no servían, ahora solo quedaba la acción. Es hora de que pagues por todo, Ramón, murmuró Miguel, su voz cargada de rabia y desesperación. El viento se levantaba, agitando las sombreras y levantando pequeñas columnas de polvo en el aire. La furia de Miguel se hizo palpable, pero en su corazón había algo más, la determinación de cambiar su destino. Ramón avanzaba lentamente sin prisa, como si ya tuviera todo bajo control. Miguel no podía esperar más. La espera había terminado. El impacto estaba por llegar. El primer golpe fue verbal, pero Miguel no podía dejar que las palabras se interpusieran más. «Sabías que esto iba a terminar así», dijo Ramón, su voz fría, calculadora. Miguel apretó los dientes, sus ojos brillando con furia. «No te equivoques, Ramón. Este es el final de tu historia». Las palabras de Miguel se cortaron por el sonido de una pistola desenvainada, y en el mismo instante, los dos hombres se enfrentaron. Ramón disparó primero, pero Miguel había anticipado el movimiento, esquivando a tiempo. El polvo se levantó a su alrededor, cubriéndolo en una niebla que lo hizo sentir atrapado. Cada paso que daban parecía ser una batalla silenciosa, el tiempo moviéndose de manera diferente. La lucha no solo era física, sino mental. Miguel sabía que la única manera de ganar sería enfrentarse a Ramón con una claridad que nunca había tenido antes. Pero al mismo tiempo, las dudas comenzaban a asentarse. ¿Era esto lo correcto? El primer disparo se había desviado, pero el siguiente no. Miguel sintió el calor de la bala rozando su hombro, un dolor punzante que lo hizo tambalear. En ese instante, Elena, 30, female, light brown hair, green eyes, worn dress, apareció en el horizonte, su figura recortada contra el brillo del fuego. «¡No, Miguel!», gritó. Miguel la vio correr hacia él, sus ojos llenos de desesperación. «Detente». Pero algo en su voz no era lo que él esperaba. Miguel la miró, y entonces entendió lo peor. Ella había sido parte de todo esto. El sacrificio de Elena había sido el más doloroso de todos, pero el que más le había costado. Ramón sonrió al ver el conflicto en los ojos de Miguel. «Te dije que el juego nunca termina, Miguel», dijo, su voz como una daga en el corazón. Miguel no podía creer lo que estaba viendo. Elena no estaba allí para salvarlo, estaba allí para asegurar que el final llegara. Las palabras ya no importaban. Miguel estaba en pie, su cuerpo cansado pero decidido. En un instante, se abalanzó sobre Ramón, empujándolo al suelo con toda su fuerza. Ramón luchó, pero Miguel no lo dejó escapar. «Este es el final, Ramón», dijo Miguel, su voz grave y llena de resolución. El contraste entre las sombras del desierto y la luz que comenzaba a desaparecer simbolizaba el último enfrentamiento entre el bien y el mal. Ramón se rió, sus ojos brillando con una malicia que solo un hombre que había perdido todo podía mostrar. «Este es solo el comienzo, Miguel», susurró, pero Miguel ya no escuchaba. Su cuerpo se movió por inercia, su mano cerrándose en un puño apretado. El golpe fue brutal, directo. El rostro de Ramón se deformó con la fuerza del impacto. Miguel lo miró por última vez. El duelo había terminado. El sonido de las respiraciones entrecortadas llenó el aire cuando todo terminó. Miguel cayó de rodillas, su cuerpo agotado y su mente en shock. El desierto que lo rodeaba, antes implacable y cruel, ahora parecía tranquilo, como si hubiera presenciado el último acto de una tragedia. Elena estaba a su lado, su rostro lleno de arrepentimiento, pero también de dolor. Miguel la miró, su mirada cansada, pero algo había cambiado en él. «Vale la pena, Miguel»,
preguntó Elena, su voz rota. Miguel no respondió inmediatamente, solo miró al horizonte donde el sol comenzaba a asomar de nuevo, bañando el desierto en una luz cálida. No lo sé, murmuró, pero esto ya no es lo que era. La decisión ya había sido tomada, y el mundo seguía girando a su alrededor. Miguel había vencido, pero la guerra interna aún continuaba. El viento había cesado, y el aire se sentía pesado con la calma después del caos. Miguel caminaba solo entre las ruinas del campamento. El polvo cubría su rostro, pero no sentía la misma desesperación que antes. La luz de la madrugada comenzaba a filtrar entre las rocas, pero la oscuridad aún lo rodeaba. Cada paso resonaba en su mente, marcando el fin de algo y el comienzo de nada. Todo lo que había luchado por construir, todo lo que había perdido, parecía haber quedado atrás, como el eco de un disparo en el vacío. El mundo seguía su curso, pero Miguel ya no podía volver a lo que había sido. ¿Vale la pena, Miguel?, pensó mirando al horizonte sin encontrar respuesta. El dolor, aunque profundo, comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para algo nuevo. Pero el vacío de la pérdida seguía ahí, como una sombra, recordándole lo que había dejado atrás. Miguel reconoció lo que había perdido: su paz, su confianza, su humanidad. La quietud lo invadió mientras Miguel se recostaba contra una roca, la mente corriendo en círculos. Recordaba a Elena, 30, female, light brown hair, green eyes, warm dress, y las promesas que había hecho. La traición de ella seguía retumbando en sus pensamientos, pero también había algo más, una pequeña chispa de esperanza que comenzaba a arder. ¿Por qué me hiciste esto?, pensó. Pero las respuestas no llegaron. Las imágenes de su tiempo juntos se mezclaban con la realidad del desierto. Cada suspiro que tomaba lo alejaba más de lo que alguna vez creyó que era verdad. El silencio a su alrededor lo envolvía, y por un momento Miguel se sintió solo en un mundo que ya no reconocía. Las cicatrices que llevaba no solo eran físicas, sino emocionales, marcando un viaje sin retorno. A pesar de todo, había una sensación, aunque tenue, de que la vida seguiría adelante, de que el futuro aún lo esperaba. La pregunta ahora no era cómo había llegado hasta aquí, sino qué haría con lo que quedaba de él. Cuando la figura de Elena apareció en la distancia, Miguel no supo qué sentir. Había querido verla, pero ahora que estaba allí, su presencia le producía un nudo en el estómago. ¿Por qué?, susurró Miguel sin aliento. Elena se acercó lentamente, sus ojos reflejando el dolor de lo irremediable. «Lo siento», murmuró, su voz quebrada. Miguel la observó en silencio, reconociendo la herida que había quedado, pero también entendiendo que las palabras ya no servían. Elena había sido su refugio, pero también su mayor traición. Sin embargo, en su mirada, Miguel pudo ver algo más: arrepentimiento, desesperación y una promesa rota. Elena no podía cambiar lo que había hecho, pero lo que quedaba entre ellos era una oportunidad para sanar, aunque fuera a través del dolor. Miguel no dijo nada, solo la miró, y en ese momento entendió que la única manera de avanzar era dejar ir el rencor. «No olvides lo que aprendimos», dijo Miguel. Y con esas palabras, Elena sintió, como si ambas almas comprendieran que el dolor compartido los había cambiado para siempre. El recuerdo del viejo mentor de Miguel, Don Martín, 60, male, graying hair, sharp eyes, warm clothes, volvió a su mente. Sus lecciones habían sido simples, pero poderosas. «No confíes en nadie», Miguel le había dicho una vez. «La lealtad es solo un sueño en el desierto».
Ahora esas palabras resonaban con una claridad que lo sobrecogía. Miguel comprendió lo que don Martín había intentado enseñarle. No importaba lo que sucediera, él debía seguir adelante. La traición de Elena y Ramón solo había sido una prueba, un recordatorio de la crueldad del mundo. Miguel levantó la mirada al cielo, viendo cómo el sol comenzaba a ascender, iluminando el desierto en tonos dorados. La lección de don Martín se hizo clara. El único que puede decidir tu destino eres tú. Y con esa idea en mente, Miguel se levantó, listo para dejar atrás el pasado. Las cicatrices seguirían, pero su alma comenzaba a sanar. Es un encarne como el santo marinente. Con el viento levantándose a su alrededor, Miguel miró hacia el horizonte, viendo el futuro por primera vez con claridad. La oscuridad que lo había rodeado por tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, y con ella, la rabia que había alimentado su corazón. Lo que se pierde para siempre, pensó Miguel, pero en ese mismo pensamiento, entendió que la vida seguía, que aún quedaba mucho por aprender. Ahora entiendo, dijo en voz baja, mientras la luz del sol iluminaba su rostro. Miguel ya no era el mismo hombre que había llegado al desierto. Algo en él había cambiado. El sol se alzaba sobre el horizonte, reflejando la luz de una nueva era para él. Sabía que lo que quedaba de su vida sería diferente, pero ahora estaba listo para afrontarlo. Con una última mirada al desierto, Miguel dio un paso adelante. El viaje continuaba. El sol se alzaba lentamente, pero el calor del desierto ya había comenzado a tomar fuerza. Miguel caminaba sin rumbo, sus pasos lentos y pensativos. El silencio que lo rodeaba era profundo, como si el mundo entero estuviera guardando un descanso eterno. No había más balas, ni enemigos a la vista, solo la quietud que seguía a la tormenta. Miguel miró hacia el horizonte, preguntándose qué quedaba de él después de todo. Lo que había ganado no era una victoria, sino un cambio profundo en su ser. El hombre que había sido ya no existía. La lucha lo había despojado de su orgullo, de sus certezas. ¿Fue todo esto necesario?, pensó en silencio. La respuesta no estaba en el aire, sino en la tierra que pisaba, que lo había marcado. Todo había cambiado, pero lo que quedaba era una paz amarga, una paz que venía con la pérdida de algo irrecuperable. El sol seguía subiendo, pero en el corazón de Miguel todo parecía detenido. Miguel se detuvo junto a una vieja roca, su mirada perdida en la vastedad del desierto. Había algo simbólico en esa quietud, como si el desierto, con su inmensidad, tuviera la respuesta a todas las preguntas que Miguel nunca se había atrevido a hacer. Con una mano, acarició la superficie rugosa de la roca, sintiendo la textura del tiempo sobre ella. El viento comenzó a soplar nuevamente, levantando pequeñas ráfagas de polvo a su alrededor, como si el mundo se estuviera despidiendo de él. Miguel exhaló profundamente. Había llegado tan lejos, pero el camino no había terminado. En su corazón sabía que no podía regresar, pero tampoco podía avanzar sin saber si lo que había hecho valía la pena. Con una mirada a las huellas que dejaba en la arena, Miguel aceptó que ya no había vuelta atrás. La partida había comenzado. La noche volvió a caer sobre el desierto, y con ella los recuerdos se desdibujaron entre las estrellas. En la distancia, Elena, 30, female, light brown hair, green eyes, worn dress, apareció de nuevo, su rostro marcado por la pérdida, pero también por la resignación. ¿Vas a quedarte aquí?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. Miguel la miró sin decir una palabra. Ella ya no era la misma, y él tampoco lo era. El tiempo había cambiado todo entre ellos, incluso lo que alguna vez fue amor. No lo sé,
respondió Miguel, pero no puedo seguir corriendo. Elena asintió como si ya lo supiera, y sin decir más, se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos y el desierto que los rodeaba. La imagen de Elena, con su silueta desvaneciéndose en la distancia, quedó grabada en la mente de Miguel. Había algo en ese gesto que lo liberaba. Tal vez la última lección había sido la más difícil, dejar, y con el paso de los días, el mundo continuó. Miguel se vio rodeado de nuevos rostros, de nuevas historias que no estaban relacionadas con su pasado. Había algo reconfortante en esa indiferencia, como si el tiempo siguiera adelante sin importar lo que hubiera sucedido antes. En la plaza del pueblo, niños jugaban, los comerciantes ofrecían sus productos, y el viento seguía soplando, moviendo las cortinas de las casas. La vida seguía, y Miguel sabía que ahora era parte de esa continuidad. Quizás todo haya valido la pena, pensó Miguel, observando cómo el ciclo de la vida nunca se detiene. El mundo no se detiene por nadie, ni siquiera por las tragedias más grandes. Y eso lo hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que era posible avanzar, sin mirar atrás. La última imagen de Miguel fue silenciosa pero poderosa. Mientras caminaba solo hacia el horizonte, el desierto lo envolvía nuevamente. El viento lo empujaba hacia adelante, como si la vida misma lo estuviera impulsando. Ya no tenía dudas, ya no había preguntas. Miguel comprendió que la única verdad era la que llevaba dentro, la verdad que había descubierto a través del dolor, la traición y la pérdida. Miguel sonrió por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que su viaje no había sido en vano. La paz no estaba en el fin, sino en el proceso. Y con esa comprensión, se desvaneció en el horizonte, dejando atrás el pasado, pero llevándose consigo las lecciones aprendidas. La vida seguía, y ahora Miguel era libre.